Está bien, pero me tienen que prometer que aunque tiemblen de pies a cabeza, se van a aguantar el miedo y esperar hasta el final. ¿Están ya dispuestos a escuchar esta terrible historia? Sí, pues bien, pero que conste que les advertí, y como sucedieron estos acontecimientos, voy a narrárselos. Mantengan los ojos abiertos, no respiren con ruido, sean precavidos, pues luego de conocerla, nunca más serán los mismos, y aprenderán algo nuevo. Jamás, pero jamás den toques en las paredes. Al fin había regresado. Mientras iba de puerta en puerta buscando la nueva dirección de mi amigo, no pude menos que recordarlo. Morelia es una ciudad hermosa, especialmente en el mes de octubre. Florida, fragante, y así había sido de luminosa mi amistad con Gabriel. Gabriel Ortiz Monasterio era un viejo compañero de escuela con quien había vivido siendo ya adulto en 2 ocasiones, cuando soltero y luego cuando fui padre soltero. La primera vez yo anduve como de paso entre este mundo y el otro, cazando leyendas y fantasmas, y él dedicándose a investigar sobre secretos y misterios sin resolver. Todavía no había nacido Leonor. La segunda vez, con mi bebé en brazos, busqué refugio y lo hallé. Gabriel tuvo la suerte de pertenecer a una de las más ricas familias del estado. Su padre, que la amaba entrañablemente, le había dejado una herencia que le permitía vivir sin sobresaltos y dedicar su tiempo a esta extraña afición de conocer qué era el infierno. Creo que esto fue lo que nos unió y construyó una amistad que jamás perdimos, nuestras respectivas locuras. Lo recordaba como fue entonces, galán y fuerte, aunque un poco sentimental y algo supersticioso. Siempre tuvo buena salud mental y física, y aunque se interesaba en temas que la mayoría de los mortales prefería esquivar, lo suyo era dilucidar el sentido del Averno en todas las culturas. En forma contradictoria detestaba que se le contara cuentos de terror a los niños. Ese tipo de caprichos y veleidades es lo que más me atraía de él. Y aquí estoy en mi memoria. Es una noche de tormenta y me veo llegar a Tzintzuntzan, el pueblo natal de Gabriel, donde supe por fin que él vivía. Y como movido por hilos invisibles, me dirigí a la casa de mi antiguo amigo. La lluvia incesante regaba las calles desiertas y silenciosas. Las ráfagas de viento cambiaban la dirección del aguacero, empapando las casas y a los pocos transeúntes que corrían apresurados, hasta que el pueblo se despobló y parecía ser residencia de fantasmas. Los pueblos de Michoacán cercanos al bosque y a los lagos tienen un aspecto muy aterrador cuando es de noche y no hay nadie en la calle. De tanto en tanto, un rayo iluminaba los árboles y daba luz a la calle empedrada, a las viejas casonas de tejados ruinosos y a los callejones que parecían más agujeros negros que otra cosa. El único taxista del pueblo que quedaba en las calles tuvo dificultades para encontrar el lugar. Una zona residencial de pocas casas, situada en la playa vecina al lago. La casona, bastante fea por cierto, me recordó a otras casas, a las que la gente suele llamar casas de espanto o embrujadas. Tuve un estremecimiento, porque intuí que algo maligno pasaba ahí adentro. Ya para esos días podía olfatear el peligro, antes incluso de que éste fuera evidente. La casona era muy oscura y estaba al final de un jardín donde no crecían ni flores ni hierba. 3 o 4 árboles se inclinaban y crujían por el viento, haciendo un ruido que me puso los pelos de punta. Las paredes eran de ladrillo y la casa tenía 2 pisos de alto y un mirador que daba al lago. Era el único donde se veía la luz. La apariencia del lugar me hizo estremecer, pero como hombre valiente pensé que las apariencias engañaban y que nada había en este mundo capaz de perturbar a un alma sana. Aunque yo, me dije, no estoy muy cuerdo. Sin embargo, la sensación de incomodidad aumentó cuando al bajar del taxi y correr hacia el portal,
Un chorro de agua helada corrió por mi espalda y el viento me hizo tropezar en el camino de piedras que llevaba a la entrada. Gabriel sabía de mi llegada. Cuando le hablé por teléfono me dijo claramente: no des toques en la puerta, ábrela y pasa. Y así lo hice, pues estaba abierta. Subí por escalera apenas iluminada por una bombilla mortecina. Logré llegar al mirador, trastabillando en la casi oscuridad. Gabriel, en bata y pantuflas, se puso de pie y nos abrazamos con mucho cariño. En un principio pensé que podría haberme esperado en la puerta, pero cuando pude verlo mejor, me di cuenta por qué no fue así. No parecía el mismo, a pesar de que tenemos la misma edad. Su cabello había encanecido por completo y caminaba encorvado. Lo encontré muy delgado. Su cara huesuda y afilada me mostraba la piel del cutis, arrugado y pálido como la muerte. Sus ojos muy grandes brillaban como si tuviera fiebre. Me invitó a sentar y luego de ofrecerme un delicioso té de manzanas con canela, me dijo que estaba encantado de verme, pero no se veía feliz. Comenzamos a hablar de los tiempos pasados y la gente que conocimos, pero no podía dejar de observar con tristeza el gran cambio que había sufrido mi querido amigo. Gabriel debió darse cuenta, porque de inmediato dijo con una gran sonrisa: no esperabas verme así, ¿verdad? Te he desilusionado. Non sum qualis eram. Aunque no sabía qué decirle, al final señalé: no, no es así, amigo. Bueno, no sé, tu latín sigue igual que siempre. ¿Podrías traducirme? Sonrió nuevamente. No, dijo él. Es una lengua muerta y esta particularidad va en aumento, pero por favor, ten paciencia y espera. Existe un lenguaje mejor. Ahí donde yo me dirijo. ¿Tendrías algún inconveniente en recibir un mensaje en dicho idioma? Apenas si le hice caso en ese momento. Me parecía una broma de mal gusto hablar del espiritismo, especialmente aquella noche, que recordé que era la víspera de Walpurgis, noche de brujas y aquelarres. Gabriel siempre ha tenido ese tipo de salidas. Me atemorizó. Me sentí como las hojas otoñales cuando se acerca el crudo invierno. Aunque no sabía qué decirle, al final señalé: la verdad no. Bueno, no sé. Tus ojos son los mismos. Sonrió otra vez. No, dijo él. Tampoco son los mismos, pero por favor, ten paciencia que te contaré. Mientras Gabriel hablaba, su sonrisa iba desapareciendo, y cuando terminó, me observó a los ojos con una seriedad que me iba a llenar de angustia durante meses. A pesar de mi estremecimiento, no estaba dispuesto a dejarme arrastrar por este sentimiento, ni a permitirle notar cuán profundo presentí que su muerte estaba próxima. Gabriel no dijo nada, y como la conversación decayó, permanecimos en silencio, observándonos mutuamente. De pronto, en un momento en que la tormenta pareció calmarse, se hizo un raro silencio que contrastaba con todo el fragor del vendaval anterior. En esa quietud inusual, oí unos golpes muy suaves en la pared que había detrás de mi silla. El sonido parecía haber sido producido por una mano, pero más bien semejaba una señal pactada, un signo de la presencia de alguien en una habitación contigua, quien había dado 3 golpes en la pared. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido más experiencias de este tipo de comunicación de las que quisiera contar. Si no lo han tenido, sigan este consejo. Jamás, pero jamás de los jamases respondan. Miré a Gabriel. Si había algo en su mirada, no lo capté. Parecía haberse olvidado de mí y observaba la pared con una expresión que no fui capaz de definir, aunque algún día de hoy lo recuerdo como si la estuviera viendo. Estupor, espanto, escalofrío. Pensando que se trataba de una broma de muy mal gusto, me levanté con intención de marcharme. Entonces reaccionó. Por favor, vuelve a sentarte, amigo.
dijo él. No ocurre nada. No hay nadie ahí. El golpeteo se repitió con la misma insistencia lenta y suave de la primera vez. Lo siento, le dije molesto por no comprender lo que ocurría y fatigado por el largo viaje. Es tarde. ¿Quieres que regrese mañana? Gabriel sonrió, esta vez un poco mecánicamente. No hace falta. Te aseguro que esta es la única habitación del mirador y aquí no hay nadie más que tú y que yo. Al menos. No terminó la frase. Se levantó y abrió una ventana que se hallaba en la misma pared de donde provenía el ruido. Mira. Sin saber qué otra cosa podía hacer, seguí a Gabriel hasta la ventana y me asomé. La luz de un farol cercano que se mecía con el viento permitía ver claro entre luces y sombras, y a través de la cortina de agua que volvía a caer a raudales, vi que no había nadie. En realidad, ahí no había otra cosa que la pared completamente desnuda del mirador. Esto me perturbó por completo. Una vez más sabía de qué se trataba. Hay seres malignos, mucho más oscuros de los que pueden imaginar. Tal vez tendría que enfrentarme a uno de estos. Gabriel cerró la ventana, me pidió que me sentara y él hizo lo mismo. Con un ademán me tranquilizó. Esto me impresionó porque quería decir que no era la primera vez que se escuchaban estos toques en la pared. Pero me había demostrado que no había nadie. Tal vez eso era lo interesante. Y aún no lo explicaba. Su silencio me era molesto. Él, que siempre detestó las apariciones, parecía ahora estar jugando conmigo y con el fantasma. Querido Gabriel, amigo mío, no estoy dispuesto a cuestionar tu derecho a alojar a todos los espectros que desees, de acuerdo con tus ideas de hospitalidad, le dije con cierta ironía. No es de mi incumbencia, pero déjame decirte que no necesito de ningún espectro para sentirme cómodo y tranquilo. Mejor me marcho a mi hotel donde los huéspedes son aún de carne y hueso. ¿Estás enojado conmigo? Pero Gabriel no manifestó ninguna reacción especial hacia mi forma grosera. Es más, con su sonrisa manifestaba algo así como, ¿ves? Los papeles se habían invertido, ¿verdad? Amigo querido, te suplico que no te vayas, dijo él. Agradezco mucho tu presencia. Reconozco que he escuchado un par de veces antes lo que tú acabas de oír esta noche. Ahora sé que no eran ilusiones mías, y esto es realmente importante para mí, más de lo que tú te imaginas. Ármate de paciencia mientras te cuento toda la historia. La lluvia arreciaba otra vez y se escuchaba el azote de las ramas agitadas por el viento. Ya era muy tarde, pero la compasión y la curiosidad hicieron que prestara atención a mi amigo, y no lo interrumpí ni una sola vez desde que comenzó a hablar. Hace más de 10 años, luego de que te fuiste a buscar a Leonor, estuve viviendo en un departamento situado en la planta baja, en una urbanización que hay al otro lado del pueblo llamada Rincón. Esa zona había sido una de las mejores de Tzintzuntzán, pero estaba en decadencia. Muchos pleitos legales con el gobierno y el hecho de que las obras no estuvieran terminadas por completo hicieron que el lugar permaneciera casi deshabitado. Vivíamos unos pocos vecinos. La hilera de casas, una de las cuales habitaba yo, estaba un poco apartada de la calle. Cada vivienda tenía un pequeño jardín, separado del de los vecinos por un seto de siempre verdes y truenos. Al salir una mañana vi a una chica entrar en el jardín de la casa izquierda. Era un caluroso día de julio y llevaba un traje ligero blanco de manta. En la cabeza un bonito sombrero. Me llamó la atención lo radiante y luminoso de su aspecto. Pero al levantar los ojos ya no pude apartarlos de su cara. Era guapísima. Me impresionó tanto que sin pensar en lo que hacía, le sonreí. A ella no pareció disgustarle mi gesto, pero me parece que lo tomó como el saludo de un nuevo vecino con sus gloriosos ojos oscuros. Ella me dedicó una mirada que me dejó sin aliento y sin más.
Entró en la casa. Permanecí inmóvil por un momento, dándome cuenta de que había hecho el ridículo. Entonces entré a mi casa, pero dejé el corazón en aquel lugar. Cualquier otro día habría permanecido dentro de casa hasta caída la noche, pero al rato ya estaba de vuelta en el jardín, interesado aparentemente por las pocas flores que había. Mi espera fue en vano. Ella no apareció. Pasé una noche mala, no pude dormir, pero al siguiente, mientras caminaba por el barrio sin rumbo fijo, la encontré de nuevo. Desde luego, no repetí la tontería de sonreírle, ni siquiera me atreví a mirarla demasiado para mostrar mi interés. Sin embargo, mi corazón latía aceleradamente, temblaba, y cuando sus grandes ojos negros me dedicaron una mirada de evidente reconocimiento, me puse rojo de los pies a la cabeza. Nunca me había sentido así, ni cuando mi primera novia me besó. No te cansaré con más detalles, solo añadiré que volví a encontrármela muchas veces, aunque nunca le dirigí la palabra ni intenté llamar su atención. Tampoco hice nada por conocerla, pero estaba locamente enamorado de ella. Yo era un joven de familia y a pesar de su encanto, esta joven no pertenecía a mi clase. Tonterías. Me enteré de su nombre. No tiene sentido decirlo aquí. Y supe algo acerca de su familia. Ella era huérfana y vivía con su tía, mi vecina, una de las chismosas y santurronas del barrio, que siempre estaba pendiente de las vidas ajenas, tal vez para cubrir sus carencias e incapacidad de hacer bien al prójimo. Hacerle caso a aquella muchacha, que se veía mucho menor que yo, hubiera significado dar pie a habladurías sin sentido por parte de su familia, y de la mía, siempre temerosa de que cayera en las redes de una cazafortunas. No debes descender de nivel social jamás, me decía mi padre. En todo caso, si subiera a una clase más alta, recomendaba mi madre. Sabía que esto en realidad no era importante, pero no podía dejarlo de lado, pues aún no se decidía la cuestión de la herencia. El amor es un sueño delicioso, pero ¿qué pasaría al despertar? Solo me permití soñar con ella. Lo más que podía hacer y con gran esfuerzo era dejar de ver a la vecina, y eso fue lo que hice. Evité incluso los encuentros en el jardín. Salía de la casa solo cuando sabía que ella ya se había marchado y volvía después de la caída de la noche. Sin embargo, no dejaba de pensar en ella. ¡Qué hermosa era! No puedes imaginarte la clase de locura que viví. Una tarde, el diablo me hizo ver que era un tonto. A través de una conversación desordenada y sin buscarlo, me enteré por los chismes de su tía que la habitación de mi amada estaba al lado de la mía, separada por la pared medianera. Llevado por un impulso torpe y repentino, di unos golpes suaves en la pared. Evidentemente no hubo respuesta, pero no tuve humor suficiente como para aceptar un rechazo. Perdí la sensatez y repetí esa tontería, esa infracción, que de nuevo resultó inútil, por lo que desistí. Una hora más tarde, mientras leía El Príncipe de las Tinieblas, un ensayo acerca del demonio, oí, o al menos creí oír, que alguien respondía a mi llamada. Dejé caer el libro y de un salto me acerqué a la pared, donde con toda la firmeza que mi corazón me permitía, di 3 golpes. La respuesta fue clara y contundente. 1, 2, 3. Una exacta repetición de mis toques. Eso fue todo lo que logré obtener, pero fue suficiente. Demasiado, diría yo. La tarde siguiente y más adelante, durante muchas tardes, continuó aquella locura, y siempre era yo quien tenía la última palabra. Fui completamente feliz durante todo ese tiempo, pero con la terquedad que me caracteriza, mantuve firme la decisión de no ver a la chica. Un día, tal y como era de esperar, sus contestaciones cesaron.
Está enojada, me dije, porque cree que soy un descarado y que no me atrevo a llegar más lejos solo por orgullo. Entonces decidí buscarla y conocerla, y bueno, ni supe entonces ni sé ahora lo que podría haber resultado de todo aquello. Solo sé que pasé días intentando encontrarme con ella, pero todo fue en vano. Verla o escucharla me resultó imposible. Recorrí las calles en que antes nos habíamos cruzado. Vigilé su jardín desde mi ventana, pero jamás la vi. Profundamente abatido, pensé que se había marchado, pero no intenté aclarar mi duda. Y llegó la noche fatal, rendido por la emoción, el sufrimiento de no verla y la desesperanza. Me acosté temprano y conseguí conciliar un poco del sueño. A medianoche hubo algo, tal vez la mano de un poder maligno empeñado en acabar con mi paz para siempre. Lo que haya sido me despertó y me hizo incorporarme para prestar atención a no sé muy bien qué. Me pareció oír unos ligeros golpes en la pared, la señal conocida. Un momento después se repitieron, con la misma intensidad que la primera vez. Iba a responder, pero nació en mi corazón un maligno deseo de venganza, como el que me había ignorado cruelmente durante mucho tiempo. Yo le pagaría con la misma moneda. ¡Qué tontería! Que Dios sepa perdonármela. Permanecí despierto el resto de la noche, escuchando sus golpes y negándome a responder. A la mañana siguiente, tarde, al salir de casa, me encontré con su tía, triste y ojerosa, vestida de negro, que entraba a su casa. Buenos días, señor. ¿Se ha enterado usted de lo que ha sucedido? Le dije que no, de palabra, pero le di a entender con el gesto que lo que fuera me era indiferente. No debió captarlo porque continuó. Mi sobrina... ¿Cómo? ¿No ha oído nada? Llevaba semanas enferma y ahora casi salto sobre ella. ¿Y ahora qué? Ella está muerta. Pero aún hay algo más. Según supe luego, que en la mitad de la noche la chica se había despertado de un largo sopor, tras una semana de delirio, y había pedido, ese fue su último deseo, que llevaran su cama al extremo opuesto de la habitación. Los que lo cuidaban consideraron la petición como un último deseo y accedieron a ella. Y en ese lugar, aquella pobre alma, que casi ya no era de este mundo, había realizado la débil aspiración de intentar comunicarse conmigo. ¿Cómo podía reparar mi error? ¿Se puede ir al cementerio, decir misas por el descanso de su alma, que en noches como esta tal vez sea llevada por espíritus caprichosos que aparecen en la tormenta y la oscuridad para acusarme y no dejarme descansar? Estos golpes que has oído son su tercera visita. Fui escéptico la primera vez y verifiqué por métodos naturales el carácter del incidente. La segunda respondí los golpes, varias veces repetidas, pero sin resultado alguno. Esta noche se completa la triada fatal. Es todo lo que te puedo decir, por lo que te pido perdón. La incredulidad es quizá el peor de los pecados. Cuando terminó su relato, no se me ocurrió nada importante que decir, y menos preguntar. Ambos lloramos. Me levanté. Le di las buenas noches de tal forma que pudiera captar la compasión que sentía por él. Los dos sabíamos que no había nada más que decir o hacer, por lo que nos dimos un abrazo y un silencioso apretón de manos en señal de agradecimiento mutuo. Y aquella noche, en la soledad de su tristeza y remordimiento, supe que mi amigo entró en el reino de lo desconocido, pero creo que no iba solo en ese viaje. Sería mejor que no lo supieran. Alguien, había arañado la pared. Una fuerza enorme me llamó. Recordé las palabras de Gabriel.
¿Tendrías algún inconveniente en recibir un mensaje? Con lágrimas en los ojos, toqué 3 veces en la pared. El espectro que salió de aquel muro me tomó en sus brazos y por un momento pensé que me sucedería lo que a mi hija, cuando la dama de negro se la llevó consigo, pero no sentía miedo, sino deseos de partir. Ya se los he dicho, son inofensivos. Me abrazó y se fue.